Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿no? Dentro del ámbito de desempeño de recursos humanos, que es el papel estratégico de la capacitación. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, ¿qué es la capacitación? ¿No? Es un tema bastante recurrente, un concepto bastante empleado dentro de todo este ámbito, no solamente de recursos humanos, ¿no? Sino de las organizaciones en general. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la capacitación? ¿No? Es un proceso a través del cual se adquieren, se actualizan y se desarrollan conocimientos. No solamente conocimientos, también habilidades, también actitudes, para mejorar el desempeño de una función dentro de la organización. Va a permitir a los colaboradores desarrollar habilidades, conocimientos, para que puedan desempeñar en una mejor medida o de una mejor manera sus labores, ¿no? Dentro de la organización. Ahora, ¿qué es la capacitación en las organizaciones? Porque esto es el concepto de capacitación como de repente como un concepto individual. Pero ¿qué vendría a ser una capacitación a nivel corporativo, a nivel organizacional, ¿no? Podría definirse como el conjunto de acciones que pretenden facilitar a las personas competencias y motivaciones que sean necesarias para un desempeño eficaz y eficiente en sus puestos actuales y posiblemente también en los futuros, ¿no? Recordemos que si bien es cierto una persona hoy en día, ¿no? Se encuentra de repente desempeñando un puesto laboral, no necesariamente va a quedar allí. Hay líneas de carrera, hay niveles de crecimiento dentro de toda organización. Bien, entonces tenemos que la capacitación nos permite contar con el personal o con un personal que esté calificado, ¿no? Con un personal que esté preparado para afrontar diversos desafíos, ¿no? Que se den dentro de la organización, que constantemente lo tienen todas las empresas, ¿no? Todos los días es desafíos, son nuevas formas de desarrollar algún trabajo, las nuevas ideas, etc. Entonces, la idea es que los colaboradores se encuentren a la altura de los requerimientos de cualquier organización, ¿no? Sean pequeñas, sean grandes, ¿no? Logrando claramente satisfacer las necesidades actuales y futuras de la organización. Las personas necesitan estar preparadas para llegar a ser competitivas en un mercado laboral, ¿no? Y lograr claramente el éxito y el logro de objetivos organizacionales, ¿no? Bien. ¿Por qué es importante entonces la capacitación? ¿No? Hay diversos puntos a evaluar allí, el por qué sería importante una capacitación. Hay dos aristas acá, o dos ángulos de donde ver la importancia de la capacitación, tanto a nivel de organización, ¿no? Como a nivel de individuos. En el caso puntual de las organizaciones, ¿no? La capacitación es importante porque genera un aumento de productividad, ¿no? Da calidad al trabajo realizado, ¿no? Y aumento de rentabilidad también. Una capacitación levanta la moral de los trabajadores. Si nos ponemos de repente en el ámbito de comparar quizás, ¿no? El desempeño de un trabajador y otro, yo trabajador que estoy más capacitado que otro, pues tendré otra forma de desarrollarme dentro de la organización, porque sé más, puedo aportar más, tengo nuevas ideas, un mejor análisis del contexto en el que está la organización, ¿no? Entonces levanta la moral de los trabajadores, ayuda a resolver problemas concretos del día a día. La capacitación permite esta generación de nuevas ideas, ¿no? Que son tan necesarias, ¿no? Hablábamos en clases pasadas, por ejemplo, una competencia muy requerida, una habilidad blanda muy requerida dentro de la organización es la creatividad, ¿no? No basta solamente con saber a nivel técnico eh, todo la parte teórica, sino también qué aportas en el día a día, qué aportas con las nuevas ideas, ¿no? Disminuye la necesidad de supervisión. Esto es para el caso, por ejemplo, de eh, puestos de trabajo, ¿no? En los que se requiera mucha seguridad, como por ejemplo es en las mineras,
¿no? En estas empresas petroleras donde la seguridad tiene que ir al 100%, ¿no? El desviarse ocasionaría de repente un accidente fatal. Entonces, va a disminuir esa necesidad de estar supervisando constantemente al talento humano porque, ¿no? Mediante la capacitación ya se están dando todas las lineamientos, ¿no? Y todas las indicaciones correspondientes para que esto no suceda, ¿no? Contribuye a prevenir los accidentes de trabajo, ¿no? Al igual que en esta parte de supervisión, ¿no? Los accidentes de trabajo ocurren mucho más cuando son, por ejemplo, trabajos industriales o trabajos en riesgo, ¿no? Entonces la capacitación se debe de dar de una forma mucho más constante, mucho más reforzada, ¿no? Donde el colaborador interiorice, ¿no? Todo lo que se está mencionando, ¿no? Y todas las medidas de seguridad. Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad. El colaborador sabe que al capacitarse no solamente beneficia a la empresa, sino también se beneficia él mismo, ¿no? Entonces, desde un ámbito estratégico, la capacitación beneficia a ambos lados, colaborador-empresa, ¿no? Identificación con la empresa, claramente, ¿no? Una empresa que apuesta por la capacitación de sus empleados logra que el empleado se identifique con esta empresa. En términos criollos, se ponga la camiseta, ¿no? Esto ocasiona que hay una mejor imagen de la organización, hay una mejor relación entre jefes y empleados, ¿no? Que haya una comprensión y adopción de políticas, ¿no? Se interioriza todas esas medidas de parte de la empresa hacia el colaborador y ayuda a reducir los costos, ¿no? ¿Por qué ayuda a reducir los costos? Una capacitación, ¿no? Si nos vamos de repente y nos ponemos en el lugar de estas empresas, seguimos tomando como referencia esas empresas mineras, por ejemplo, ¿no? Un accidente fatal ocasionaría más o menos gasto, ¿no? Entonces, capacito o no capacito. Entonces, ¿qué me ocasiona más gasto? ¿No? Entonces, claramente ayuda a reducir los costos. En el caso de los individuos, ¿no? Ayuda a las personas a resolver problemas y a tomar decisiones, ¿no? Qué mejor tomar decisiones desde un ámbito más informado, ¿no? Desde un panorama más global, con la mente más amplia, evaluando todos los puntos y no cerrándome solamente eh, a una sola posición, ¿no? Forja líderes y mejora las actitudes comunicativas de las personas. Permite el logro de metas individuales. Claramente, las personas, el ser humano en sí, es bastante complejo. Cada ser humano tiene distintos objetivos en la vida. Sin embargo, el logro de metas es algo que impulsa, ¿no? O da las veces de motivación al ser humano para que pueda desempeñar los trabajos, ¿no? Si yo de repente estoy trabajando en una empresa, ¿por qué lo estoy haciendo? Claramente tengo que ganar un sueldo, pero la capacitación también otorga cierto nivel, ¿no? Cierto estatus, ¿no? En el ámbito organizacional, porque yo estoy más capacitado para poder desempeñar una función, ¿no? Aumenta la confianza en sí mismo, eliminando los temores a la incompetencia o a la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, en algunas ocasiones, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que estamos hablando, ¿no? De un tema de proyectos, de gerencia de proyectos, de repente, ¿no? De todo lo que involucra. Sin embargo, hay personas que se quedan calladas. Una de dos, ¿no? O son tímidas, muy tímidas, ¿no? O no saben. Entonces, si no sé de qué trata el tema, difícilmente voy a poder intervenir. Entonces, aumenta, ¿no? La capacitación, la confianza que debe tener cada persona, ¿no? O sea, yo intervengo porque conozco el tema, claramente, si no, no voy a poder intervenir, ¿no? Bien. Importancia de la capacitación para los colaboradores. Para todo el personal que se encuentra laborando en una empresa, es importante la capacitación porque nos mantiene vigentes, ¿no? Como les decía en el ejemplo anterior, ¿cómo yo voy a poder hablar de un tema del que no tengo conocimiento? Entonces, la capacitación me provee de esos recursos, de esa capacidad justamente para poder intervenir. ¿Por qué? Porque estoy
al tanto, estoy al mismo nivel, estoy teniendo conocimiento de cómo se da esta estructura de la que están hablando. Por ejemplo, estábamos con el ejemplo de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, yo puedo intervenir porque conozco del tema, ¿no? Entonces nos mantiene vigentes, nos mantiene actualizados, ¿no? Nos mantiene en el entorno de la coyuntura actual, ¿no? Ayuda a mantener el camino al éxito. Las personas que se capacitan tienen muchas más probabilidades de poder accesar a un mejor puesto de empleo, ¿no? Un mejor trabajo, o de repente a una promoción en tema de puesto laboral, ¿no? Porque va a tener otras competencias, ¿no? Que van a ser claramente requeridas para un futuro puesto, ¿no? Otra de las importancias para los colaboradores es que nos hace empleables, ¿no? Las personas que claramente estamos más capacitadas, somos más requeridas en el ámbito profesional, ¿no? Va a ser muy difícil que una persona que no esté actualizada, no esté de repente al nivel de lo que hoy hay, ¿no? Difícilmente va a ser llamada, ¿no? Difícilmente va a ser convocada, ¿no? Bien. El aporte de la capacitación en áreas claves. Sabemos que la capacitación se da en varios niveles, ¿no? Se da a nivel de organización y hay áreas claves, ¿no? Que requieren claramente las capacitaciones, como por ejemplo el proceso administrativo, cuando hay áreas de personal y en las áreas administrativas. Entonces vamos a ver acá, ¿no? Tenemos el proceso administrativo que nos habla sobre la planeación, nos habla sobre la organización, la dirección y el control. En el caso de la planeación, los programas de capacitación permiten a la empresa hacer planes a futuro sobre lo que cada puesto y cada área de la empresa van a necesitar para lograr su visión, ¿no? En el caso de la organización, la capacitación facilita una organización que se encuentre más definida, ¿no? Más definida para la elección de personas, por ejemplo, frente a un determinado proyecto, ya que va a considerar sus habilidades, va a considerar los conocimientos, va a considerar actitudes también de la persona que va a ser convocada, ¿no? En el caso de la dirección, después de efectuarse la capacitación respectiva, ¿no? Los jefes podrán dirigir con una mayor claridad, tomando en cuenta las habilidades de cada persona, ¿no? En este sentido, la dirección tiene que evaluar, ¿no? O sea, yo ya capacité, ¿no? Pero tengo que observar qué colaborador ha sido el que más ha interiorizado y asumido esa capacitación. En el caso del control, ¿no? Los procesos podrán ser mejor controlados, tomando en consideración las capacitaciones corporativas, las cuales deben ser de conocimiento de todo el personal. Si bien es cierto, las capacitaciones se dan en base a determinadas áreas, ¿correcto? Claramente está por la relevancia de los temas que manejan, ¿no? Por ejemplo, una capacitación para recursos humanos no va a tener la misma relevancia que para el área de producción, ¿no? Entonces, cada área maneja, ¿no? Sus temas prioritarios. Sin embargo, eso no quiere decir que haya áreas que se queden fuera de las capacitaciones. Voy a programar a nivel de empresa mis capacitaciones, pero dándole a cada área los temas y la relevancia que merecen, ¿no? Es decir, para todos no va a ser igual. Claramente hay capacitaciones que para todas las áreas son importantes. Por ejemplo, el tema de seguridad, ¿no? En las mineras, ¿no? Seguimos con el ejemplo de las minas. El tema de seguridad en las minas no solamente lo va a interiorizar el área, por ejemplo, que está en producción o el área que está en contacto directo con estas maquinarias pesadas, no. El tema de seguridad lo tiene que interiorizar toda la organización. Entonces, hay capacitaciones que sí son válidas e importantes para toda la organización en general. Sin embargo, hay áreas, ¿no? O hay temas en las que va a ser más relevante en un área que en otra, ¿no? Bien. Tenemos también en el área de personal, ¿no? Donde incluimos allí
el clima y cultura organizacional, tenemos el diseño de puestos, reclutamiento y selección, la evaluación de desempeño, ¿no? Las carreras y la remuneración, ¿no? Y en este punto, por ejemplo, en el caso del clima y cultura organizacional, las capacitaciones van a ayudar claramente al clima laboral, lo van a mejorar, ¿no? Ya que las personas se van a sentir consideradas por su empresa, ¿no? Respecto al desarrollo de la misma, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que claramente si yo estoy capacitando a un personal es porque me interesa, ¿no? Me importa que esa persona crezca, pero a la vez que crece esa persona también crecen, ¿no? La medida que estoy tomando para el logro de objetivos organizacionales, ¿no? En el caso del diseño de puestos, ayuda claramente en el diseño de puestos a poder solicitar para un puesto algún requerimiento en específico, ¿no? La persona puede ser capacitada para un determinado puesto. Por ejemplo, supóngase que va a haber una promoción, de repente tengo una persona ubicada desempeñando una función en un área, pero la quiero promover, ¿no? Entonces hago esa capacitación para este nuevo diseño, ¿no? De un puesto, ¿correcto? En el caso del reclutamiento, ¿no? La capacitación facilita los procesos de reclutamiento y selección, permitiendo encontrar candidatos que cuenten con lo indispensable para el puesto de trabajo vacante, ¿no? Hay empresas que apuestan mucho primero, antes de poder seleccionar un personal para que entre a trabajar, en capacitarlo. Yo lo capacito, ¿no? Y luego evalúo si esa capacitación que tuvo, ¿no? Que tuvo este personal ha hecho efecto o no. En el caso de la evaluación del desempeño, la capacitación permite que las empresas, que las personas estén más preparadas para desempeñarse de una manera eficiente. Recordemos que en el caso de la evaluación de desempeño, ¿no? Hay una parte donde también se recurre a la capacitación para luego realizar una evaluación posterior, ¿no? ¿Y por qué se realiza una evaluación posterior? A modo de ver si todas las enseñanzas que se ha dado en esta capacitación han sido interiorizadas, ¿no? En el caso de las carreras, la capacitación facilita la identificación de las personas, ¿no? Que están preparadas para asumir dicho rol, ¿no? Un rol en específico. De repente tengo 2 o 3 personas que cumplen, entre comillas, con lo requerido para un puesto de trabajo, pero tengo que evaluar también, ¿no? Si mediante la capacitación eh, este, este performance que tienen estas 3 personas, digamos así, de forma igualitaria, ha subido o ha bajado, ¿no? La capacitación me va a dar ese input, esa información, ¿no? A ver si esa persona ha asumido como tal esa capacitación, ¿no? Porque si yo capacito a un personal para que no se asuma nada o no se adquiera ningún conocimiento, entonces tengo que evaluar dónde está el error, ¿no? En el caso de la remuneración, la capacitación es vital también, ¿no? Y se podrá identificar qué personas merecen o no un aumento de salarial también, ¿no? De repente se busca aquí en este punto establecer un criterio justo, ¿no? Que sea equitativo, ¿no? Respecto a todos los colaboradores. Claramente, no todos manejamos un mismo salario, ¿no? Eso va a depender del puesto laboral en el que estemos. Sin embargo, ¿no? Las capacitaciones también me dan luces de que esa persona está invirtiendo en sí misma, ¿no? Y el que está invirtiendo en sí misma también puede conllevar a evaluar si merece una remuneración más alta, ¿no? Claramente, si esa persona está teniendo más conocimientos, está teniendo un mejor desempeño, probablemente sí pueda acceder a esa remuneración, ¿no? Bien. En el ámbito de las áreas administrativas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las más conocidas o las más demandadas, que son las áreas de producción, las áreas de marketing, finanzas y tecnología, ¿no? En todos estos ámbitos, claramente, una capacitación ayudaría, ¿no? A mejorar este performance del talento humano,
¿no? Para que mejore este desempeño, ¿no? Que tiene dentro del rol que hacen en las empresas. Bien, ahora, hay preguntas que las empresas se hacen en todo este interín, ¿no? Digamos que en el trabajo del día a día todo no está dicho, ¿no? Entonces, las empresas se preguntan, eh, ¿sabes lo importante que es hoy en día la fidelización de tus empleados y el sentido de pertenencia? ¿No? ¿Cómo era antes el tema de la capacitación? No era valorado, ¿no? O sea, básicamente si se cumplía con tener de repente habilidades técnicas eran suficientes, ¿no? Si te capacitabas era para ti, así era visto, ¿no? O sea, si tú te capacitas, si tú estudias es para ti, no es para mí, ¿no? Yo empresa no me beneficio, anteriormente era visto así, pero ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad buscamos personas que estén constantemente buscando nuevos conocimientos. Y de eso se trata también el hecho de poder, como empresa, fidelizar a los empleados, ¿no? A los empleados y que estos empleados tengan el sentido de pertenencia hacia la organización. Otra pregunta que se hace en las empresas es, ¿cómo hacemos para que las capacitaciones remotas sean productivas? ¿No? ¿Cómo se hace? ¿Cómo logramos el que sean productivas? ¿No? Claramente, en los entornos de capacitación hay un tema de planificación, ¿no? Hay planificar a quién vamos a capacitar, ¿no? Los tiempos que se van a utilizar, medir luego de la capacitación, ¿no? Mediante las técnicas de evaluación que ya hemos visto, ¿no? En qué medida el colaborador está retornando, ¿no? Básicamente está haciendo retorno de todas estas capacitaciones, pero ya en el desempeño de su trabajo, ¿no? Entonces hay una planificación, ¿no? Se ve allí una planificación, pero a la vez cómo se planifica también se supervisa, ¿no? Como ya les decía, se tiene que medir y ver hasta qué punto el colaborador ha interiorizado todo lo que se le está enseñando, ¿no? Ahora, si hablamos de un empleado que de repente es bueno, la idea también es fidelizarlo, ¿no? La idea también es que se ponga la camiseta, ¿no? Y diga, bueno, yo quiero seguir en esta empresa y quiero seguir aportando porque la empresa también me aporta a mí, ¿no? Entonces, ahí hablamos de fidelización de los empleados, ¿no? Bien. La capacitación a distancia hoy está formando parte del mundo actual, pero ya no como algo alternativo, sino más que todo como una necesidad, ¿no? Entonces, la capacitación a distancia hoy se ha tornado una herramienta indispensable, ¿no? Ya no es para las empresas un tema opcional, sino obligatorio. Entonces, para que un plan de capacitación exitoso sea o no a distancia, siempre se debe conocer bien al equipo, ¿no? Identificar las fortalezas y debilidades, ¿no? Dentro de mi equipo, de repente, antes de la pandemia, ¿no? No había mucho el tema de capacitaciones, y dentro de mi equipo también tengo personas de avanzada edad, ¿no? Puede ser que se dé. Al momento de surgir el tema de la pandemia, me doy cuenta que todo mi equipo no estaba capacitado para hacer uso de estas herramientas, ¿no? Entonces, las empresas en ese punto han tenido que identificar, ¿no? Tanto las fortalezas, las debilidades, ¿no? De cada colaborador. De repente ese colaborador, si bien es cierto, no estaba en, en la mejor capacidad de hacer uso de las herramientas tecnológicas, claramente he tenido que capacitarlo, ¿no? He tenido que capacitarlo, pero ya sé quiénes sí pueden, ¿no? Quiénes de repente son más rápidos para ese uso, ¿no? Quiénes tienen de repente, recuerdo claramente en el tema, cuando recién empezó la pandemia, por ejemplo, habían personas que ni siquiera tenían, algunos, ¿no? Algunos trabajadores que ni siquiera tenían lacto en su casa, ¿no? Entonces tuvieron que hablar para ver quién les daba la lacto, también fue todo un tema, ¿no? Algunos no tenían ni internet,
¿no? Recordemos que a veces vienen de lugares bastante alejados, ¿no? Pero igual lo requerían. Entonces, una vez identificadas, ¿no? Esas fortalezas, esas debilidades, establezco ya con éxito, ¿no? Esta capacitación a distancia. Luego, otro punto también a evaluar y que es muy importante dentro de la capacitación a distancia, por ejemplo, es plantearse los objetivos, ¿no? ¿Qué cosa quiero lograr con esta capacitación a distancia? ¿No? Que en medio de esta coyuntura se ha dado desde que empezó la pandemia, ¿no? En una mayor medida, y sigue hasta hoy, ¿no? Justamente hoy SUNEDU publicó, ¿no? Se publicó una de los decretos, sobre las leyes que ellos tienen que sacar, ¿no? Donde establecen que va a haber, los estudios se van a dar semipresenciales, se van a dar también a distancia, pero ponen lineamientos, ¿no? Para que ésta siga siendo de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de la capacitación online, al menos en lo que dure esta pandemia, ¿no? Ha venido para quedarse, ¿no? Ha venido para quedarse al menos hasta que se encuentre la vacuna, ¿no? Entonces, claramente ya la capacitación a distancia va a ser muy requerida por organizaciones, llámese empresas, llámese universidades, hoy día los colegios, ¿no? Las clases están siendo también a distancia, ¿no? Y es fundamental que cuidemos siempre la experiencia del colaborador, ¿no? Cuando interactúa con plataformas que posiblemente no conozca, ¿no? Bueno, aunque después de estos 5 meses como que está un poco más familiarizado, pero siempre es bueno, después de las capacitaciones, pedir esa información, ese feedback con el colaborador para de repente tener su opinión sobre cómo se ha dado la capacitación, si ha sido buena, si se han utilizado de repente las herramientas necesarias para que se dé esta capacitación, ¿no? Bien. Tenemos entonces que la capacitación, ¿no? Planteado desde una perspectiva estratégica, va a favorecer el flujo de trabajo, ¿no? Claramente lo mejora. ¿Qué hubiese pasado si durante esta pandemia todo se hubiese paralizado y simplemente no hubiese habido capacitaciones, no hubiese habido trabajo remoto? ¿Qué hubiese pasado, no? O sea, no hubiésemos aguantado ni siquiera un mes así, ¿no? Entonces, en gran medida, ¿no? Las capacitaciones online, ¿no? O las capacitaciones en general, dadas de repente desde todos los entornos virtuales, han servido como base y como soporte para las organizaciones seguir haciendo un trabajo, ¿no? Se debe involucrar a las distintas áreas y los distintos departamentos, ¿no? Y esto permite visualizar las carencias operativas, a mejorar y a su vez fomentar un buen clima organizacional. Cuando empezó esta pandemia, había empresas que no estaban diseñadas para poder soportar un trabajo remoto, menos capacitaciones online. No tenían esta estructura, por ejemplo, de un campus dentro de una web. Habían empresas que ni web tenían, ¿no? Entonces, ¿a dónde han acudido? ¿No? ¿A qué se han remitido estas empresas para poder seguir con su trabajo, con estas capacitaciones? ¿No? Por ejemplo, herramientas como Zoom, ¿no? WhatsApp, ¿no? Empezaron a tener mucha demanda, ¿no? En este contexto, las herramientas actuales para capacitación tenemos, por ejemplo, los webinars, ¿no? Ahorita hay webinars por todos lados. Eh, tenemos también los cursos virtuales, tenemos también las clases magistrales, ¿no? En el caso puntual de los webinars, que son en realidad los más usados, ¿no? Nos proporcionan contenido formativo, ¿no? En formato video, cuyo principal objetivo es el educativo y el práctico, ¿no? Pero siempre en formato online. Un webinar puede ser un video de una persona conocedora de cierto tema y que está enseñando sobre esos temas, ¿no? Ahora bien, en el caso de las capacitaciones online, debemos de rescatar sus características, ¿no? Las capacitaciones, por ejemplo, online, tales así como los que les muestro, que es webinar, cursos virtuales y clases magistrales, está en que son de bajo costo, ¿no? Todos hemos tenido de repente la posibilidad de conectarnos y no ha requerido grandes inversiones, ¿no? Incluso los webinars son gratuitos, al menos la mayoría son gratuitos, y ahorita lo están dando, por ejemplo, las universidades,
¿no? Muchas universidades hablan sobre temas en específico, ¿no? Mediante estos webinars, lógicamente con la intención de que el alumno enganche de repente con algún curso, pero finalmente estás teniendo información de algún profesional que es calificado, ¿no? Y eso también debería ser una opción para todos los trabajadores, ¿no? No solamente es un tema de que la empresa proporcione esta capacitación, sino tú, colaborador, me empiezo a capacitar porque finalmente va a ser para mí, ¿no? Incluso algunos webinars han estado con certificados, han estado dando certificados, ¿no? Tenemos también que en el caso de estas capacitaciones online, otra característica u otro beneficio es que no hay preocupación alguna sobre los desplazamientos. Recordemos que muchas empresas anteriormente, yo tuve la oportunidad de estar en una transnacional, donde, por ejemplo, cuando hacían capacitaciones, yo, por ejemplo, estoy en provincia, siempre teníamos que viajar a Lima, ¿no? Siempre, siempre, siempre que habían capacitaciones, eventos, siempre la matriz y la central estaba en Lima. Entonces tenía que llevarnos a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, y ahí nos hacemos una idea también del gasto, porque cuando nos íbamos claramente en avión, ¿no? Y tenían que, por ejemplo, nos pagaban hotel cerca a la empresa, pero imagínense la inversión que involucra trasladar a un solo colaborador. Aquí, en esta empresa, trasladaban de todas las regiones, ¿no? De la parte del sur, del norte. Entonces, ahí data de una inversión bastante fuerte, ¿no? En este caso, estas capacitaciones en este entorno virtual nos ayuda justamente a que no haya esa preocupación de desplazamientos, ¿no? Eh, Otro beneficio u otra característica es que puede realizarse en cualquier momento, ¿no? Muchos webinars también, si bien es cierto, son lanzados en vivo, se dan en vivo, también quedan grabados, ¿no? Y eso, de alguna u otra manera, ayuda, ¿no? A que de repente si el colaborador en algún momento de repente tuvo una tarea indispensable, importante, impostergable, ¿no? Pueda recurrir luego y ver esa capacitación. Entonces se adecúa hasta cierto punto a nuestros tiempos laborales, ¿no? No es como antes que si teníamos que viajar, por ejemplo, en mi caso, como les menciono, si yo tenía que viajar hasta Lima, yo prácticamente tenía que dejar a otra persona encargada de mis labores, porque si no, esa parte del proceso dentro de la organización se paraba, ¿no? Entonces, en este punto, ya no se requiere parar labores para estas capacitaciones, ¿no? Permite también estas capacitaciones online o estas capacitaciones virtuales, permiten también la interacción con el usuario, ¿no? Vemos claramente cuando son, al menos en vivo, ¿no? Hay una clara interacción. El ponente está hablando, ¿no? Pero tiene la opción de que de repente por el chat, ¿no? Los participantes le escriban y le hagan preguntas también, ¿no? Le hacen preguntas, entonces el ponente se da ese espacio para poder responder las preguntas, ¿no? Y seguir posteriormente también con la capacitación. Otra característica de estas capacitaciones, y todas muy importantes, es que pueden ser diversificadas. Dentro de estas capacitaciones online que hacen, no solamente hay un ponente. Por ejemplo, si se hace un tema bastante amplio, ¿no? Van a hablar de diferentes temas, por ejemplo, de seguridad, en el trabajo, ¿no? En el tema médico, ahorita con la coyuntura del coronavirus, de repente un médico también va a intervenir allí para que hable de toda esta parte de cuidados. Entonces, no hablamos de un solo ponente y de un solo tema. En una sola capacitación pueden hablarse de muchos temas y pueden hablar muchos ponentes, ¿no? Entonces, hay esta diversificación de información, ¿no? Y puede darse en una sola capacitación. No necesito de repente como antes, en las capacitaciones que se hacían físicas, ¿no? Un ponente iba de repente a esa capacitación, otro ponente, otro día. No. Ahora, hace poco, por ejemplo, yo estuve en una capacitación que duró 3 horas y hubo 3 ponentes y hablaban, por ejemplo, de lo que es la seguridad en el trabajo, ¿no? Hablaba también de las normas laborales frente al tema del COVID, ¿no? Las responsabilidades de la empresa
o de las empresas si un trabajador, por ejemplo, se contagiaba. Entonces, vemos cómo diferentes ponentes hablaron de diferentes temas en una sola capacitación, ¿no? Bien, garantiza el desarrollo constante del personal, ¿no? Es otra de las características. Este personal claramente se va a desarrollar, pero a mí como empresa me va a dar la oportunidad de monitorear a mi personal, de evaluarlo de forma constante, ¿no? Es decir, yo estoy dando esta capacitación, la pregunta es, ¿mi personal está asimilando esa información? Yo como empresa voy a tener esa información a la mano, ¿no? Voy a ver si el colaborador se está desempeñando o no realmente como yo como empresa lo estoy requiriendo. Entonces, la empresa que ignora el entrenamiento o la capacitación a sus empleados va a perder la oportunidad de alinearlos a las estrategias organizacionales y claramente va a perder también la oportunidad de aumentar el desempeño individual, ¿no? Que finalmente es un beneficio para ambas partes, ¿no? Bien. Tenemos allí las herramientas que se han estado usando, por ejemplo, ¿no? Y igual son muchas, no solamente son esas, pero han sido de repente una de las más usadas, ¿no? En el 2019, Perú ocupó el cuarto puesto en el ranking de prevalencia de formación dentro de las empresas del índice de competitividad del talento global. Hace referencia a los niveles de capacitación que las empresas brindan a sus empleados, ¿no? Las empresas que se preocupan porque sus empleados estén constantemente capacitados y alineados, ¿no? A los objetivos de la organización. No podemos dejar de lado las tendencias sobre capacitación. Si bien es cierto, no se dan continuamente en nuestro país, ¿no? Seamos sinceros, si bien es cierto, las empresas capacitan, son pocas, pero hay, ¿no? Eh, Sin embargo, hay tendencias sobre capacitaciones que se dan en otros países y claramente pueden ser replicables en el nuestro, ¿no? Entonces hablamos de dos tendencias muy claras, ¿no? Muy fuertes en otros países, por ejemplo, el upskilling, ¿no? Que no es otra cosa que ampliar nuestros conocimientos y nuestras habilidades en lo que estamos haciendo, ¿no? Es una actualización que se da de forma permanente, pero de lo que ya sabemos hacer, ¿no? Y nos permite incrementar competencias para adaptarse a una misma posición. En este punto, por ejemplo, ¿no? Les doy, valga la redundancia, el ejemplo de una persona que está en el puesto de coordinador del área de logística, ¿no? Tenemos a una persona allí. Entonces, el upskilling, ¿en dónde se va a reflejar? En que se va a capacitar a este trabajador que está como coordinador para que ascienda al grado de jefe de logística. Entonces, se va a capacitar sobre lo que ya sabe hacer para que pueda subir su nivel o su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, permite o va a permitir incrementar las competencias, pero para adaptarse a la misma posición en la que se encuentra. Es decir, no va a cambiar de área, no se va a ir a trabajar a otro lado, no. Este trabajador va a seguir en el área de logística y con los conocimientos que ya tiene o que ya posee, simplemente los va a incrementar para que ocupe un puesto de trabajo en su misma línea. Ese es el upskilling. Ahora, otra tendencia es el reskilling, ¿no? Que nos permite integrar y adaptar eficazmente a las personas provenientes generalmente de selecciones externas, ¿no? Para desempeñar un rol en la organización. Involucra competencias, ¿no? Destrezas, habilidades, conocimientos técnicos, etc. Entonces, ¿a qué hace referencia este concepto de reskilling, por ejemplo? ¿No? Hace referencia a justamente selecciones externas. Quiere decir, cuando una persona pasa de una empresa a otra, ¿no? Entonces, estas capacitaciones permiten justamente ese nivel de adaptación, ¿no? Si bien es cierto, yo de repente en una empresa estaba desempeñándome como analista, ¿no? Analista de sistemas, por ejemplo, y voy a postular a otra empresa. Puede ser dentro del mismo puesto, también como analista de sistemas, pero claramente los procesos no son los mismos, ¿no? Entonces, ¿para qué se da esta capacitación? Para que pueda
adaptarse, ¿no? A estos nuevos procesos, a esta nueva forma de trabajo, ¿no? Claramente una empresa es distinta a otra, ¿no? No tienen la misma forma de trabajo. Entonces, por eso se busca estas capacitaciones y este nivel de adaptación. Bien. En medio de esta pandemia, de esta situación tan complicada que estamos pasando, ¿no? Estas herramientas o estas tendencias, ¿no?, a la capacitación nos indica que debemos orientarnos a una mentalidad de crecimiento, ¿no?, a estar abierto a nuevas mejoras, a nuevas ideas, a nuevas habilidades, aprender nuevas habilidades, ¿no? Podemos, claro que sí, todos podemos aprender nuevas habilidades, ¿no? Y la capacidad de estar siempre capacitándonos, ¿no? De estar siempre creciendo. Y eso va a significar aumentar nuestro valor profesional, ¿no? Que a la vez nos va a permitir contribuir de forma positiva a cualquier organización, ¿no? Entonces, mientras más capacitados estemos, más incrementamos nuestro valor profesional, ¿no? Vamos a estar en otro nivel, ¿no? Para poder ser incluso evaluados, ¿no? Y promovidos, ¿no? Bien. El 54% de los empleados necesitará actualizar o recapacitar sus conocimientos para el año 2022 y evitar la disrupción tecnológica, nos indica el Foro Económico Mundial. Claramente las personas que no están capacitadas o que simplemente no se actualizan, lamentablemente pues van a caer en este tema de perder posiblemente empleos, ¿no? Y qué más en este momento en el que ya se han perdido más de 7 millones de empleos en nuestro país, ¿no? Entonces, si no queremos incluso, ¿no? Eh, llegar a una situación peor, claramente esto nos empuja a reconsiderar la idea de capacitarnos constante y continuamente, ¿no? Hay capacitaciones que se están dando gratuitas, ¿no? Lo está dando el Estado, incluso hay algunas becas, por ejemplo, para capacitaciones gratuitas. El tema está en buscar, ¿no? Buscar y poder ser parte, ¿no?, de estas capacitaciones que nos permitan estar al mismo nivel que los demás profesionales, ¿no?, para no tener esa desventaja en tema de conocimientos. ¿Qué hacen las empresas exitosas? Adaptarse, ¿no? Adaptarse. ¿Y adaptarse a qué? ¿No? ¿A qué se adaptan estas empresas exitosas? Así como todos los trabajadores estamos tratando de adaptarnos a un nuevo ritmo de trabajo, las empresas se adaptan a una nueva realidad laboral, ¿no? Que va a significar claramente poner a prueba el liderazgo y el trabajo en equipo, ¿no? Eh, ¿Cómo se ha dado este entorno de trabajo, por ejemplo, en la medida que hemos estado físicamente separados, ¿no? El líder ha formado parte importantísima, ¿no? Ha tenido un rol importante para que, a pesar de no tener a su personal junto, pueda seguir designando funciones, pueda seguir designando roles a los colaboradores, pero que también a su vez pueda integrar todo el trabajo de cada uno, ¿no? Para poder lograr los objetivos de la empresa, porque si no, entonces, ¿cómo han caminado estas empresas durante todo este tiempo? ¿No? Entonces, significa poner a prueba ese liderazgo, ¿no? Ese rol de líder, ¿no? Que claramente contribuya a que la organización siga caminando. Las tendencias en capacitación en las empresas van a cumplir un rol fundamental en todo proceso de aprendizaje, ¿no? Más aún bajo la coyuntura en la que nos encontramos. Hoy lo más importante son las empresas y el trabajo en equipo que se desarrollan. Recordemos que hay empresas que siguen todavía trabajando desde ámbitos remotos, aunque ahorita el gobierno está dando la opción a que sea mixto, ¿no? Se dé este trabajo mixto o estas capacitaciones mixtas, ¿no? Donde haya días que se den en entornos presenciales y días en entornos virtuales, pero algunas empresas ya adoptaron la posición que al menos hasta fin de año van con el entorno virtual, ¿no? El entorno remoto. Tenemos capacitaciones para el trabajo
y estas están dándose en realidades virtuales, ¿no? Recordemos que la realidad virtual es una herramienta muy utilizada, ¿no? Incluso, por ejemplo, para la selección de personal, ¿no? Les dan a un colaborador situaciones frente a las cuales van a tener que responder. Entonces, la empresa logra determinar cuáles son las habilidades de ese colaborador. Ahora bien, en los términos de capacitación se da de la misma forma, ¿no? Hay empresas que están ofreciendo soluciones de realidad virtual para una gran variedad de corporaciones. Verizon es una empresa de telecomunicaciones y ha estado utilizando la realidad virtual para poder capacitar a su personal, ¿no? A las personas que están encargadas de sus tiendas, ¿no? Para, por ejemplo, manejar temas sobre cómo actuar frente a un robo, ¿no? Entonces, para eso capacitan a su personal también. La realidad virtual es una gran oportunidad para los trabajadores porque pueden explotar sus habilidades, ¿no? Y encontrar momentos oportunos para poder ejecutarlos, ¿no? Otra empresa que también capacita mucho a sus empleados e incluso ha dicho que eh, este tema de las capacitaciones virtuales y el trabajo remoto se va a dar hasta el otro año. Ni siquiera están pensando en que este año sea, ¿no? Entonces, es una de las principales marcas que ha sido pionera del upskilling, por ejemplo, ¿no? Que es otra tendencia, y ha creado una academia en la cual los empleados cuentan con la gran posibilidad de capacitarse para trabajos que tienen alta demanda dentro de la compañía y también en el mundo actual. El upskilling, ¿no? Es esta tendencia donde hay procesos que, por ejemplo, van a ser automatizados con el tiempo. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Ve que este personal que ahorita desempeña una determinada labor, ¿no? Va a quedarse, entre comillas, sin trabajo. Entonces, ¿qué hago? Lo empiezo a capacitar para que cuando ya se automatice esta función, este colaborador o salga de la empresa de repente porque quiere ir a otra compañía, ¿no? O se desempeñe en otra función. Entonces, el upskilling brinda entrenamiento a los recursos internos, ¿no? Que tienen una alta probabilidad de salir de la compañía en un futuro cercano, ¿no? Porque probablemente el trabajo que realiza estas personas va a ser automatizado, ¿no? Bien. Empresas peruanas con buenas prácticas en capacitación, ¿no? Unas de las que ha sido premiadas, por ejemplo, ha sido la empresa Virú, ¿no? Que tiene su matriz aquí en Trujillo, ¿no? Donde le brinda a los colaboradores la opción de poder capacitarse. Son a este reconocimiento de mejores prácticas, ¿no? Eh, es dirigido a colaboradores que tengan más de 5 años de experiencia, ¿no? O que tengan ya de repente trabajando con la empresa más de 5 años, ¿no? Le brinda esta posibilidad de subvencionar estas capacitaciones, ¿no? Obviamente, pues, para el colaborador, un costo así significaría, pues, no comer de repente una semana, ¿no? Entonces, la empresa corre con estos gastos, ¿no? Y le permite tener sobre todo, ¿no? Al nivel operario, a las personas que tienen uno de los niveles de repente más bajos dentro de la compañía y que llegan posiblemente con secundaria completa nada más, les da la posibilidad de obtener una certificación técnica, ¿no? Y esto es cubierto por la compañía, por ejemplo, ¿no? Y justamente esta fue una de las mejores prácticas premiadas, ¿no? Y donde se visualizó, ¿no? Que 251 operarios fueron calificados. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? El tema de la capacitación cubre un rol importante. Ahora la pregunta sería, ¿algún colaborador se va a querer ir de la empresa sabiendo que la empresa le da todos estos beneficios? ¿No? Habría que evaluarlo. Incluso hay, no recuerdo bien si es esta u otra, pero sí el beneficio, que estas compañías o estas empresas que son muy grandes firman alianzas, por ejemplo, con techo propio, ¿no? Con techo propio y les dan la posibilidad al colaborador que mediante planilla se vaya descontando, ¿no? Y ellos directamente abonan al tema de techo propio, pero ya les dan un techo donde vivir. Entonces, todos estos beneficios
que no son dinero en efectivo, sino beneficios emocionales o beneficios no, que no tienen un flujo de caja, por decirlo así, que no son billetes en efectivo, ¿no? Estos salarios emocionales claramente ayudan al colaborador. Esa carrera técnica que han logrado estos operarios, nadie se les va a quitar, ¿no? Esta capacitación que fue dada por esta empresa con la que tenía alianzas, nadie se las va a quitar, ¿no? Entonces, si salen de esta empresa, se irán a otra, pero ya con su carrera técnica bajo el brazo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de valoración, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, ¿no?, con las empresas que no capacitan a su personal, ¿no? ¿Pasa algo si es que no capacita? ¿Qué pasará, ¿no? Entonces, tenemos allí que hay consecuencias de no capacitar al personal, ¿no? La relación dentro de los equipos de trabajo se va a ver deteriorada, ¿no? La capacitación ya no solo se trata de instruir al colaborador acerca de cómo realizar su trabajo con mayor eficiencia, sino también de desarrollar habilidades blandas, ¿no? Como ya lo hemos conversado en anteriores oportunidades, fuera del tema de habilidades técnicas, yo puedo tener un currículum eh, muy grueso, muy amplio, de repente de haber laborado en uno u otro lado, ¿no? Tengo un montón de títulos, tengo muchos cartones que adjuntar a mi currículum, pero si yo no he desarrollado habilidades blandas, puedo incluso haber ingresado a la empresa, pero si no he desarrollado habilidades blandas, no voy a durar en un trabajo, ¿no? Si yo no tengo un buen nivel de comunicación con mis pares, con mis jefes, con mis clientes, entonces, ¿cómo voy a durar? ¿No? Entonces, la capacitación va mucho más allá que solamente decirle al colaborador, trabaja bien, ¿no? No solamente es para eso. Entonces, no solamente hablo de conócete bien la teoría. Yo necesito que cuando tú desarrolles bien la teoría, en el trabajo también apliques el tema de habilidades que van más allá de eso. Entonces, el trabajo en equipo. Hay personas que no saben trabajar en equipo. Hay personas que se aíslan. Hay personas que no quieren compartir información. Hay personas que en ese sentido son mezquinas, ¿no? No te enseño nada porque si te enseño tú de repente puedes ser mejor que yo, ¿no? El liderazgo, ¿no? La inteligencia emocional, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué otra consecuencia puede darse al no capacitar al personal? La motivación de cada colaborador disminuye drásticamente, ¿no? Los colaboradores se quedan con la sensación de que se les exige mucho trabajo, pero que la empresa no se preocupa por ellos, ¿no? El clima laboral de la empresa se vuelve insoportable y claramente no hay productividad, ¿no? O sea, yo empresa te exijo que me rindas, te exijo resultados, pero no me preocupo por darte las herramientas para que lo logres, ¿no? Entonces, el colaborador se siente desmotivado. El desarrollo sostenido de la empresa se vuelve imposible. El recurso humano no estará en condiciones de realizar un trabajo en conjunto y que sea adecuado, ¿no? Claramente, si todos están desmotivados, si hay un clima laboral pésimo, difícilmente pues va a haber una buena condición en el trabajo, ¿no? Los trabajos requieren cada vez más supervisión. A ver, las capacitaciones proporcionan lineamientos, ¿no? Proporcionan formas de trabajo, ¿no? Te dan indicaciones. Entonces, sin una capacitación adecuada y con problemas en la relación entre el personal, ¿no? Si es que hay un clima laboral que no favorece, los jefes y gerentes tendrán cada vez más necesidad de revisar los resultados de los trabajadores, ¿no? Porque como jefes no sabemos cómo van a actuar. Por ejemplo, imagínense en una minera donde no haya capacitaciones. Entonces, ¿cómo sabemos del tema de seguridad? Eh, ¿Cómo sabemos si la persona ha interiorizado eso? ¿No? Ahora, por ejemplo, en las minas, y me voy mucho al tema de minas porque yo he trabajado también con minas, y el tema de seguridad te lo ponen, te lo mandan por correo, te lo ponen en el lugar de trabajo, eh, constantemente. Las capacitaciones también son constantes. ¿Por qué? Porque el desvío, ¿no? En términos de seguridad puede resultar en una fatalidad.
No se pueden dar ese lujo, ¿no? Entonces imagínense que en una mina, por ejemplo, entren a un lugar riesgoso sin botas punta de acero, sin casco, sin lentes. O sea, eso claramente va a ser un problema para la organización, ¿no? Entonces, el no realizar las capacitaciones, ¿qué va a determinar? De que los jefes tengan que estar detrás de los empleados, porque sabemos de que de repente no van a cumplir las normas. ¿Y eso qué va a determinar? Más gasto, pérdida de tiempo, porque tienen que estar corrigiendo los errores de los colaboradores, ¿no? Pero si yo hago capacitaciones constantes, ya el colaborador sabe. Entonces, yo también empresa hasta cierto punto es una persona adulta, es una persona con responsabilidades y va a interiorizar la cultura de la empresa, ¿no? Porque el tema de seguridad es una cultura de la organización. No es un tema opcional, no es que si quiero yo me cubro, si quiero yo me protejo. No, ¿no? Es una obligación dentro del centro laboral. Aumentan los accidentes de trabajo, ¿no? Claramente esto va relacionado al tema de supervisión, ¿no? No hay capacitación, entonces yo no me entero de repente que a una zona determinada yo tengo que entrar con guantes, ¿no? Entonces aumentan los accidentes de trabajo, ¿no? La falta de conocimiento en el uso de herramientas y equipos de trabajo, así como de procedimientos de seguridad y del proceso en sí, provocan que los trabajadores sufran accidentes, ¿no? Entonces, por eso es que los que hemos entrado a MINA hemos visto que el tema de seguridad ponen por todos lados, ¿no? Por todos lados y siempre es repetitivo y te lo recalca, hasta que llega un punto en el que los trabajadores asumen que así se debe trabajar, ¿no? Bien, entonces la pregunta sería, ¿qué sale más caro finalmente? ¿Capacitar o no capacitar? ¿No? Hay muchas empresas, por ejemplo, que piensan que la capacitación es, eh, es un gasto, ¿no? Cuando la capacitación claramente va a ser una inversión, ¿no? Un colaborador que interioriza la seguridad, por ejemplo, en mina, va a ser un colaborador que no vaya, por ejemplo, a incurrir en accidentes. Y si no incurre en accidentes, tampoco va a haber el gasto médico o el gasto de indemnización. De repente es un accidente con invalidez permanente, ¿no? O una fatalidad, ¿no? Entonces, allí, en este entorno, ¿no? Y en medio de esta coyuntura y en estos tiempos, pensar que una capacitación resulta gasto más que inversión es una locura, ¿no? La capacitación claramente es una inversión y es algo bien invertido, ¿no? Es algo bien invertido, tanto para darle ese beneficio al colaborador como para obtener yo el beneficio como empresa, ¿no? Bien. Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Los programas de capacitación permiten a la empresa perfecto a hacer planes a futuro, ¿no? Vamos a hacer planes a futuro porque yo capacito a esta persona, voy evaluando de repente los puestos, en qué se puede desempeñar, entonces yo ya voy viendo dónde puedo ubicar a este personal que de repente por intermedio de la capacitación ya está excediendo mis expectativas. Ya de repente ni siquiera debe cubrir el puesto para el que lo contraté, sino subirlo a otro rango, ¿no? Es fundamental dentro de la organización. Perfecto. Cuidar la experiencia del colaborador. Las capacitaciones que estoy dando, si bien es cierto, tienen que ser interiorizadas por el colaborador, pero también me permiten interrelacionarme con él y pedirle ese feedback, ¿no? Para ver si las capacitaciones se están dando en la medida en que ellos puedan asimilar esos conocimientos. La capacitación es importante para los trabajadores porque, perfecto, los hace empleables, ¿no? Los mantiene vigentes, ¿correcto? Nos lleva o nos conduce el camino al éxito, ¿no? Las personas necesitan estar preparadas para
ser competitivas en el mercado, ¿no? La capacitación nos pone vigentes, nos pone al mismo nivel que los otros trabajadores, ¿no? Es una de las inversiones más rentables en una organización. La capacitación, ¿no? Claramente. Bien, es todo por hoy. Muchas gracias.